hemos estado hablando del trastorno de déficit de atención y desde hace muchos años se hacía esta diferencia muy simple entre el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad. Sin embargo, hace un par de años, uno de los grandes estudiosos de las neurociencias, el doctor Daniel Amen, hizo, bueno, en realidad es psiquiatra, hizo un estudio a través de técnicas de neuroimagen que antes no se tenían para hacer este diagnóstico en general de diferentes trastornos mentales, de diferentes neurodiversidades. Y gracias a sus observaciones se dieron cuenta de que no existen solamente estas dos diferencias entre el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, sino que se reconocen hasta 7 diferentes patrones de 7 diferentes tipos de trastornos con déficit de atención. Y por lo tanto esto es importante para poder diferenciar y tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento de todo esto, ¿no? Esto se realiza a través de un tipo de estudio que es una tomografía computarizada con emisión monofotónica o de fotón único. Y esto permite observar el funcionamiento del cerebro en vivo, ¿no? Y que puede ir viendo cómo se activan diferentes áreas del cerebro, ¿no? Es un mapeo cerebral, digamos, de una forma distinta. Los típicos ya hemos visto que se trastorna déficit de atención por hiperactividad o con hiperactividad y hay una presentación combinada. También se hace la diferencia con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? O sea, como con predominancia en la atención, el otro con déficit de atención, con hiperactividad, con presentación predominante de la parte hiperactiva o impulsiva. Esas son, digamos, las formas en las cuales se solía referir a estos trastornos, a esta neurodiversidad. Y hoy, digamos, se reconocen estos 7. Vamos a ir tratando de profundizar un poquito y te voy a leer un poquito de estos síntomas. Es importante que si tú reconoces que tienes más de estos síntomas, te hagas un estudio correspondiente. No es un estudio realmente económico, pero la ventaja que te va a permitir esto es que puedas tener un diagnóstico más certero eh, y que no solo que te limite, sino que te ayude a conocerte mejor y a poder traducirte mejor ante las personas que no son neurodivergentes y a buscar de qué manera no solo compensar estas cosas, sino poder adaptarlas mejor a tu vida diaria, ¿no? El tipo de uno es el típico trastorno de déficit de atención con hiperactividad que tiene más dificultades con las tareas de concentración, ¿no? La corteza prefrontal, el cerebelo, que tiene que ver también con la hiperactividad, los ganglios basales, que tienen tienen que ver con la producción de la dopamina, y esto nos dificulta la atención, la motivación y la velocidad, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo. Esto, por si no te lo había mencionado antes, es más frecuente en hombres que en mujeres y también se reconocen los siguientes síntomas. La dificultad para mantener la atención, la distracción como muy fácil o muy poca capacidad de atención, mucha desorganización, incluso hemos visto que también tiene que ver esto con el lenguaje, la impulsividad, los problemas para escuchar a los demás, ¿no? Esto que hemos hablado como la pausa social, los descuidos y la falta de atención a los detalles que dificultan las cosas de la vida diaria y que hay errores como muy simples, ¿no? Los olvidos, la inquietud al moverse, que les impulsa a estar en constante movimiento, que ya hemos visto que eso tiene un nombre, este movimiento repetitivo que pueden estar haciendo como para ayudarse a concentrar. Yo, por ejemplo, siempre traigo algo aquí en las manos. Hablar muy rápido y a veces ininterrumpido, ¿no? Que ya hemos visto, y también la dificultad para esperar su turno, ¿no? La impaciencia que dificulta, por ejemplo, el realizar trámites. El segundo tipo es con la predominancia, o se llama el TDA desatento. Y esto tiene menor actividad durante aquellas tareas que requieren concentración, ¿no? O sea, la atención que tienen es muy chiquitita. Hay menor actividad durante las tareas que requieren concentración. Y si no hay concentración, el tema acá es que hay muy poca capacidad de aprendizaje, porque no necesito poner atención para tener un proceso de aprendizaje. Entonces la parte inferior del córtex prefrontal, el cerebelo igual y los ganglios basales, que también tiene que ver con la reducción de la producción de dopamina, y los síntomas tienen que ver con la dificultad para concentrarse en una tarea, distraerse muy fácil, la desorganización por como consecuencia, los problemas también para escuchar a los demás, dificultad para manejar el tiempo, ¿no? Porque se les va, ¿no? Aunque suene la alarma, se les va.
Hay propensión también para perder las cosas porque no sabes en dónde estás para tener el registro de qué es en cada cosa. Requieres poner atención en dónde están esas cosas. Y a diferencia, por ejemplo, de las personas neurotípicas que pueden no siempre estar poniendo atención, son capaces de recordar esto porque hay una parte de su cerebro que aunque no fuera una atención consciente, lo estaba viendo. Ellos realmente no lo pueden hacer, ¿no? Ese típico ejemplo de recuerda dónde estabas antes de aquí para poder recordar dónde lo dejaste. No, ellos no pueden hacer ese ejercicio, por ejemplo. Y si no lo sabes, es buenísima esa técnica. Si no encuentras algo y dices, a ver, ¿dónde fue la última vez que lo vi? ¿No? O este momento en el que estoy, voy a ir regresando hacia atrás en el tiempo. Ellos no pueden hacer eso también por la dificultad que tienen con la comprensión con el tiempo. Presta muy poca atención a los detalles, ¿no? Esto hablamos en términos de relaciones, que es muy difícil para la relación con el otro, el que te cuenten algo y después lo hayan olvidado y que lo interpretemos las otras personas en la relación como una falta de interés hacia nosotros como persona, ¿no? Hay olvidos frecuentes, lo cual dificulta también, por ejemplo, el ritmo en la vida normal, la vida social, la vida laboral. Y parecen como sentirse apáticos o poco motivados, ¿no? Tienen aspecto de estar cansados, se mueven y reaccionan en general como de manera mucho más lenta ante la vida. No les... la falta de atención, ¿no? El poner la energía afuera, ¿no? Es algo que se les dificulta, por lo tanto parecen como muy retraídos hacia sí mismos. Y tienen esta preocupación, por lo tanto, por todo su mundo más interno que puede ser que haga que se enfrasquen en sus pensamientos. No es un pensamiento propositivo que lleva hacia la acción porque eso requeriría dopamina y ellos no pueden contactar con este lugar, ¿no? Son personas que se aburren rápidamente, ¿no? Y por lo tanto no pueden dotar el mundo externo de energía. Eso te lo explico en uno de los videos en vivo, creo que fue el tercero en vivo que hicimos con el otro podcast, que lo puedes encontrar acá en el canal, y te explico qué es el aburrimiento. Tienen también mucha ensoñación, ¿no? Irse como a la luna, estar pensando en cualquier otra cosa, porque el entorno presente no les llama la atención, ¿no? El tercer tipo son personas que son justo todo lo contrario. Si los otros no pueden poner atención, ellos ponen muchísima atención y se concentran así en una sola tarea. Y cuando agarran esa idea, no la quieren soltar, ¿no? Tienen grandes dificultades para cambiar de una tarea a otra, ¿no? De un estímulo a otra, y se enfrascan, se centran excesivamente en una tarea y en sus propios pensamientos. Y tienden a quedar en patrones de pensamiento que no siempre son positivos, ¿no? Vamos a ver, porque hay un tipo específicamente que es ansioso, pero también probablemente, no estoy hipotetizando, tengan bajos niveles de serotonina, que es la hormona que te hace sentir en paz, ¿no? La dopamina, la noradrenalina, lo que hacen es que tengas la atención hacia arriba y que no puedas bajar tu nivel de atención. Y eso hace que también probablemente por la forma de la postura corporal y la respiración que están teniendo, se enfoquen más en las cosas negativas. Se observa también, por ejemplo, que tienen actividad elevada en el giro cingulado anterior, tanto en reposo como en las tareas de concentración, y esto es lo que provoca la inflexibilidad de pensamiento y la dificultad. Digamos que hay un secuestro, ¿no? de esas áreas. Hay menor actividad en la parte inferior de la corteza prefrontal, en el cerebelo y los ganglios basales, igual. Y hay déficit igual en dopamina y serotonina. Mira, acá está. No estoy tan mal, ¿ven? Algunos de los síntomas son la preocupación excesiva o sin sentido. Esto que podría pensarse como en inglés el overthinking, el sobrepensar las cosas. Se enredan en bucles de pensamiento que son negativos, igual por la falta de dopamina, perdón, por la baja de serotonina. Tienen predisposición a también conductas impulsivas, pero continuadas, ¿no? Que podrían ser como las adicciones. Dificultad para ver otras opciones, se quedan enfrascados en eso. Podría pensarse esto como que describimos comúnmente como que son personas necias, son personas que tienden a ser rencorosas porque se quedan en una emoción, tienen un secuestro amigdalar mucho más fuerte. Hay problemas para cambiar de un tema de la conversación a otro, ¿no? Por ejemplo, en la conversación social hacemos mucho esto. Antes de que tú puedas ya terminar de hablar de un tema, ya estás hablando de otro porque es una conversación, ¿no? Porque no hay un objetivo fijo. Y para ellos esto es algo que les costaría mucho trabajo, por ejemplo. Hay una tendencia a aferrarse a su propia opinión,
de nuevo esta parte que vemos es la de la necedad y a ignorar la de los demás. Hay una necesidad por hacer las cosas a su manera, ¿no? Una parte ahí como de control. Y todas esas características son muy de una persona que desde el psicoanálisis podríamos decir que es una persona muy obsesiva, ¿no? Que se centra demasiado en una sola cosa y que se aferra a eso, que se apega a eso. No sé si hay una predisposición como tal, sobre una comorbilidad realmente en esto. Tendría que pensarlo más y te podría decir, pero sería interesante que si alguien más sabe de esto, que lo pudiera abordar y que hiciera algún estudio con respecto a esto. El tema con esto es que son lenguajes y formas de pensamiento distintas, que una tiene que ver con el comportamiento y lo tiene que ver con el origen de este comportamiento, pero no son necesariamente excluyentes. Eso sí. Y bueno, son personas que pueden ser hiperactivas o no. Acá yo te marco que también son personas que en términos de la baja dopamina, la baja serotonina y el enfrascarse en una sola actividad, además de que son tendientes a una conducta adictiva o a sustancias adictivas por la impulsividad, también son personas que tendrían muy fácil una relación de workaholic, se me olvidó la palabra, la traducción en español, pero serían personas que se quedan tardísimo y hasta que no terminan esa tarea no se van a su casa y tienen que encontrarlo y tienen que encontrarlo. Entonces, son personas que en ese sentido son muy funcionales para el trabajo, pero que no necesariamente son muy útiles para algunas otras cosas, sobre todo sociales, ¿no? ¿Ves la dificultad? El tipo 4 es lo que se conoce como el TDA del lóbulo temporal y tienen dificultades en el aprendizaje, la memoria, la estabilidad emocional, dificultades ya que son bastante agresivos, tienen incluso ataques de ira, ¿no? Y pueden tener incluso grados de paranoia leve y puede aparecer también en individuos que han tenido algún daño cerebral adquirido. En los escáneres se manifiesta como una disminución y algunas veces un aumento en los lóbulos temporales, que son estos de acá, tanto en reposo como en concentración, una reducción en la actividad de la parte anterior de la corteza prefrontal, el cerebelo, los ganglios basales, y ya vimos específicamente ellos durante la concentración. Los síntomas, los propios, ¿no? Las dificultades en la memoria, problemas en el proceso auditivo, que también, repito, ahí está como la comorbilidad o la posible causa por algún evento, por algún trauma, ¿no? Trauma fisiológico me refiero. Alteraciones visuales como ver sombras u objetos que cambian de forma, dificultades de aprendizaje. Esta parte de las alteraciones visuales puede ser lo que contribuya o que alimente de manera no sustentada las ideas paranoicas. La irritabilidad, los episodios de ira, los periodos de confusión, déjà vus puede haber también, dolores de cabeza o abdominales sin una razón identificable. Y es muy posible que tengan antecedentes de daño cerebral y que esto sea solamente como una consecuencia de ello. Hay episodios de mucho miedo y de ataques de pánico también que son incontrolables. Paranoia leve, como te decía, que la paranoia es el sentir que algo muy malo va a pasar o que alguien quiere hacerte daño, y que también dentro de esto en las relaciones se puede presentar como celopatía. Pensamientos negativos, ¿no? Que pueden incluir el suicidio o el homicidio, y puede haber actividad o no. Estos también son difíciles de diagnosticar. Es más común que sea por alguna dificultad o algún evento traumático, algún choque, alguna caída, que el que hayan sido por un inicio desde la infancia. Es mucho más difícil, pero no quiere decir que no existan. También están ahí, también están registrados. El tipo 5 es el tipo límbico, que lo límbico tiene que ver con todas las emociones, o sea que imagínate, ¿no? Este está acompañado con una leve tristeza crónica, que es como una sensación de depresión, ¿no? Aunque no se considera como tal una depresión, pero se siente como una depresión, y hay muchísimo, está característico por un mal humor, poca energía, sentimientos de culpa, impotencia, baja autoestima, todo esto que podemos pensar o que podemos relacionar con una baja autoestima y una depresión. Se detectan en los escáneres una actividad en el sistema límbico, ¿no? Por eso se llama así, y en el área que regula los estados de ánimo, la amígdala.
Hay una disminución en la actividad de la corteza prefrontal, cerebelo, ganglios basales, igual que en todos. Eso, como ves, es lo predominante en todos los tipos de TDA. Hay mal humor, pesimismo, poca energía, irritabilidad, tendencia al aislamiento social, sentimientos de desesperanza y desamparo, culpabilidad, pérdida del interés en las cosas, alteraciones en el sueño, o también tanto sea como insomnio, dormir muy poco, dormir mucho, baja autoestima crónica y pueden ser hiperactivos o no. Esto es, yo me acuerdo, tuve un novio así, que tenía TDA y llegaba a tener comportamientos autolesivos, por ejemplo. En su familia pensaban que era más una depresión que un trastorno de déficit de atención. Y sí era tratado, por ejemplo, en ese momento con Ritalin, perdón. Y pues él, por ejemplo, lo que hacía era que utilizaba su energía y su concentración para hacer dibujos, para sublimarlo a través del arte, ¿no? También aquí en cuestión de los medicamentos se tienden a tratar más como si fuera una depresión, o se utilizan medicamentos también para ayudar a los síntomas de la tristeza y la anedonia, ¿no? El tipo 6 se le conoce como anillo de fuego, y esto es porque en los escáneres cerebrales todo se ve intenso, ¿no? O sea, es así como... hay una hiperactividad en general en el cerebro, y esto es una actividad, lo que genera esta hiperactividad en el cerebro es que se pueden sentir abrumados incluso con sus propios pensamientos o emociones. Puede haber una hipersensibilidad a la luz, a los ruidos, al tacto, problemas de conducta, como muy impredecible, incluso una habla muy rápida y mucha ansiedad, ¿no? Se le nota así como si tuvieran drogas, digo yo, ¿no? Hay medicamentos que pueden ayudar, que serían para disminuir o para tratar los síntomas como de esto estimulante. Entonces, aquí lo que se recomienda, por ejemplo, en las cosas más básicas, es que se suspendan todo tipo de estimulantes como el café, las bebidas energéticas, drogas ni de chiste, ¿no? Y también suele asociarse con alergias, infecciones cerebrales e incluso poder confundirse o relacionarse con un trastorno bipolar por estos estados maníacos que pueden llegar a presentar. Los síntomas serían los síntomas básicos del TDA, pero hay mayor sensibilidad al ruido, a la luz, al tacto, a la ropa. Aquí es importante diferenciar con un síntoma o con las personas altamente sensibles por esas cuestiones sensoriales que pueden llegar a tener. Hay altibajos emocionales, lo cual a veces podrían tratar incluso, como repito, por la bipolaridad, incluso con litio. Hay pensamiento inflexible, rígido, son personas que pueden ser conflictivas e irritables, tienen pensamientos inestables, ¿no? Pueden ser incluso insensibles, mezquinos, o esto que se conoce como un poco pensamientos psicopáticos. Tienen tienen episodios de impulsividad, ¿no? Y aceleración, y tienen un aspecto como de estados maníacos. Pueden ser hiperactivos o no, por lo general sí lo son. El tipo 7 es el tipo ansioso, este es el último, y estas personas acompañan los síntomas del TDA con ansiedad y mucha tensión. Pueden tener mucho dolor de cabeza también por lo mismo, y problemas intestinales por los niveles de ansiedad, perdón, y de necesidad de control. O sea, están todo el tiempo así, como aprensivos. Pueden tener ataques de pánico también, porque tienen mucha sensación de miedo, ¿no? De que algo terrible va a pasar, ¿no? Un poquito de paranoia en ese sentido. Y se magnifican todas las sensaciones y todas las emociones relacionadas con la ansiedad, ¿no? Hay una muy baja actividad en la corteza prefrontal y en el cerebelo, y hiperactividad en los ganglios basales. Esto sí es diferente, ¿no? Y eso es lo que hace que se genere y se relacione con trastornos de la ansiedad. Estos tienen los síntomas típicos del TDA, pero hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo, que se puede ver incluso como en la forma en la que se relacionan. Tienden a confundirse con personas introvertidas, se bloquean en situaciones sociales, ¿no? Eso también puede generar que tengan comportamientos esquizotípicos. Tienen temor, por ejemplo, a ser juzgados,
y siempre tienen esta sensación de que algo muy malo va a pasar y por lo tanto evitan situaciones de conflicto y tienen muy bajas herramientas de afrontamiento con la vida, ¿no? Todo esto, repito, es útil para que tú puedas identificar con cuál te sientes más relacionado, ¿no? Es como vivir que todas las bacterias son iguales, es lo mismo que creer que todos los tipos de déficit de atención son iguales, ¿no? Cada uno tiene diferentes características y por lo tanto diferentes tratamientos, diferentes enfoques y nos da mejores probabilidades de encontrar aquello que pueda ser más útil para ti. Si tú tienes alguna neurodiversidad, sabrás que la medicina en este caso tiende a ser mucho más ciega que en otros casos, ¿no? En general la medicina lo que hace y el enfoque que tiene es un enfoque de te voy a dar esto que funciona para la mayoría y ojalá te sirva, ¿no? E ir prueba y error versus una medicina especializada, una medicina individualizada y eso te ayuda a tener un enfoque mucho más certero de cómo sí debes de tratarte y no probar 50,000 medicamentos antes y en lo que encuentras las medidas, las dosis de cada uno de los medicamentos que tiende a ser mucho tiempo en el que eso pase, un proceso largo, muy tedioso, muy desesperante y muy desesperanzador, ¿no? Entonces nos da mejores probabilidades para tener un mejor tratamiento. Recuerda que esta semana estamos trabajando sobre el trastorno de déficit de atención y en general la neurodiversidad en mi canal de Instagram. Ya hay otros videos relacionados con este tema, tanto los antecedentes como los tips como generales de vida, que son estrategias de afrontamiento que pueden ser útiles para cualquiera de estos y quedo pendiente de cualquier duda que te surja.